Hola, hola, amiguitos. Bienvenidos a Biblia Kids, el lugar donde descubrimos las historias más increíbles de todos los tiempos, las historias de la Biblia. Hoy conocerás a dos mujeres muy especiales, Noemi, una mujer que perdió todo pero no perdió la fe, y Ruth, una joven valiente que eligió seguir a Dios sin mirar atrás. Prepárate para una historia de amor, amistad y esperanza que te inspirará a confiar en Dios, pase lo que pase. Así que ponte cómodo, abre bien los ojos y el corazón, y que comience la aventura. En los tiempos en que los jueces gobernaban Israel, hubo una gran hambruna que azotó la tierra. En medio de esa dificultad, un hombre llamado Elimelech, junto con su esposa Noemí y sus dos hijos, Malón y Kilión, decidió dejar su ciudad de Belén en Judá y viajar hasta la lejana tierra de Moab, buscando alimento y un nuevo comienzo. La decisión no fue fácil, pero la necesidad empujó a esta familia a abandonar su hogar, con la esperanza de sobrevivir y prosperar en tierras extranjeras. Moab era un lugar distinto, con otras costumbres, dioses y cultura. Sin embargo, Elimelech y su familia trataron de adaptarse. Al llegar, encontraron un lugar donde establecerse. Y con el paso de los años, sus hijos se casaron con mujeres moabitas. Una de ellas se llamaba Orfa y la otra, Ruth. Ambas mujeres se unieron a la familia, aprendiendo de las costumbres de Israel y del Dios de Noemí. Parecía que la nueva vida en Moab traería estabilidad, pero pronto el dolor tocó a la puerta. Primero murió Elimelech, dejando a Noemí viuda en tierra extranjera. Luego, al pasar los años, también murieron Malón y Kilión, dejando viudas a Orfa y Ruth, y a Noemí completamente sola, sin esposo ni hijos. La tristeza de Noemí era profunda. Había salido de su tierra con las manos llenas y ahora sentía que lo había perdido todo. En su corazón comenzó a crecer un anhelo por regresar a Belén, el lugar donde había nacido, esperando encontrar allí algún consuelo y el rostro de Dios una vez más. Cuando Noemí escuchó que en Judá había vuelto a haber pan y que el Señor había bendecido a su pueblo con cosechas abundantes, tomó la decisión de regresar. Llamó a sus nueras y les explicó que volvería a su tierra natal, pero que ellas no estaban obligadas a acompañarla. Les pidió que regresaran con sus familias moabitas, que encontraran nuevos esposos y comenzaran una vida nueva. Las abrazó con lágrimas y gratitud, sabiendo que ambas habían sido fieles y buenas con sus hijos y con ella. Orfa, aunque con dolor, comprendió las palabras de Noemí. Después de besarla con amor, decidió regresar a su hogar, obedeciendo el consejo de su suegra. Pero Ruth se quedó inmóvil, con los ojos firmes en Noemí. Cuando Noemí volvió a insistirle que se marchara, Ruth pronunció unas palabras que quedarían marcadas para siempre en la historia. No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde tú vayas, yo iré. Donde tú vivas, yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Estas palabras de Ruth no solo conmovieron a Noemí, sino que mostraron la profundidad de su amor, su lealtad y su fe. Ruth estaba decidida a dejar atrás todo lo que conocía en su tierra, su familia, su cultura, incluso sus dioses, para unirse al pueblo de Israel y al Dios de Noemí. Noemí, al ver que Ruth estaba firme en su decisión, dejó de insistirle y juntas emprendieron el largo camino de regreso a Belén, cargando no solo con sus pocas pertenencias, sino también con una historia de dolor, fe y esperanza. El camino fue largo y silencioso. A medida que avanzaban entre colinas y senderos polvorientos, los recuerdos golpeaban a Noemí como ráfagas de viento. Recordaba su juventud, sus risas con Elimelech, la infancia de sus hijos. Ruth caminaba a su lado, sin quejarse, atenta a cada paso de su suegra, dispuesta a servirla, a cuidarla, a empezar una nueva vida con ella, sin importar las dificultades que pudieran venir. Era una escena de amor verdadero, sin condiciones, sin promesas de recompensa, solo fe y decisión. Cuando por fin llegaron a Belén, las mujeres del pueblo salieron a verlas. Reconocieron a Noemí, pero se sorprendieron al verla tan cambiada, tan envejecida por el sufrimiento.
¿no es esta Noemí?, decían unas a otras. Pero ella, con el corazón apretado, respondió: no me llamen Noemí Lamén, Mara, porque el Todopoderoso ha llenado mi vida de amargura. Noemí sentía que su historia había llegado a un final triste, pero Dios apenas comenzaba a escribir un nuevo capítulo lleno de redención. Ruth, mientras tanto, se esforzaba por entender este nuevo mundo. Belén era diferente a Moab. Las costumbres, el idioma, las miradas de la gente, todo era nuevo y extraño. Pero ella no se desanimó. Sabía que estaba donde debía estar y que su propósito aún no se había cumplido. Su decisión de acompañar a Noemí no era solo por amor, era también un paso de fe hacia el Dios de Israel, en quien ahora confiaba con todo su corazón. Sin saberlo aún, en ese momento de incertidumbre y humildad, Ruth estaba a punto de entrar en el plan perfecto de Dios, a lo que parecía el final de una historia triste. Pronto se transformaría en el inicio de una historia de restauración, esperanza y propósito. Ruth no era solo una extranjera en Belén, era parte de un destino mayor que cambiaría no solo su vida, sino la historia del pueblo de Dios. Desde que Ruth y Noemí se establecieron en Belén, la joven moabita buscaba formas de proveer alimento para ambas. Un día, Ruth le pidió permiso a su suegra para ir a los campos a recoger espigas que quedaran atrás durante la cosecha, como lo permitía la ley de Moisés para los pobres y los extranjeros. Noemí, aún sumida en su tristeza, asintió sin decir mucho, y Ruth salió temprano al amanecer, decidida a encontrar un campo donde pudiera trabajar con humildad y diligencia. Sin saberlo, Ruth terminó en el campo de un hombre llamado Buz, un pariente lejano de Elimelech, el esposo fallecido de Noemí. Buz era un hombre respetado, justo y temeroso de Dios. Cuando llegó al campo y saludó a sus trabajadores con un «El Señor sea con ustedes», uno de los siervos le señaló a Ruth, la joven extranjera que había estado recogiendo espigas desde muy temprano, sin casi descansar. Buz observó su dedicación y quiso saber quién era aquella mujer que trabajaba con tanto esmero. Al escuchar que se trataba de la nuera moabita de Noemí, la mujer que había dejado su tierra para acompañar a su suegra, Buz se acercó a Ruth con amabilidad. Le dijo que no fuera a otro campo, que se quedara en el suyo y que bebiera del agua que sus criados sacaban. Ruth se inclinó profundamente y con humildad preguntó por qué había hallado gracia ante sus ojos, siendo una extranjera. Buz, con voz firme y cálida, le respondió: me han contado todo lo que hiciste por tu suegra después de la muerte de tu esposo. Que el Señor te recompense por tu obra y que bajo sus alas halles refugio. Conmovida por sus palabras, Ruth continuó recogiendo espigas todo el día. A la hora de la comida, Buz le ofreció sentarse con los cosechadores y compartir del pan y del vinagre. Ella comió hasta quedar satisfecha y aún guardó parte para Noemí. Cuando volvió al campo, Buz instruyó a sus trabajadores que dejaran caer espigas a propósito para que Ruth pudiera recogerlas fácilmente, sin que nadie la reprendiera. Esa noche, Ruth regresó con una gran cantidad de grano, sorprendiendo a Noemí con lo que había logrado recolectar. Cuando Ruth le contó a Noemí en qué campo había estado, los ojos de la mujer se iluminaron por primera vez en mucho tiempo. «Buz es pariente nuestro, uno de nuestros redentores», exclamó emocionada. En la cultura israelita, el redentor era aquel que tenía derecho a rescatar una herencia perdida, incluso casarse con la viuda de un pariente fallecido para preservar el nombre y la propiedad de la familia. Noemí comenzó a ver señales de que Dios, en su fidelidad, no la había olvidado. A partir de ese día, Ruth continuó trabajando en los campos de Buz durante toda la cosecha de cebada y luego en la de trigo. Cada día volvía a casa con provisiones y cada noche hablaba con Noemí sobre lo que Buz había dicho o hecho. Noemí, que había llegado a Belén amargada y sin esperanzas, comenzó a recuperar su fuerza interior al ver cómo Dios estaba tejiendo un nuevo futuro en medio del dolor. Ruth, por su parte, seguía siendo humilde, obediente y valiente. Cuando terminó la temporada de cosechas, Noemí pensó que era el momento de dar un paso de fe. Le dijo a Ruth que se lavara, se perfumara y se pusiera su mejor ropa.
y luego fuera donde Buz pasaba la noche en la era, trillando el grano. Allí debía descubrir sus pies y acostarse a sus pies, una señal respetuosa y antigua para pedirle que la cubriera con su manto, una forma simbólica de decirle an, re, me. Tamam como esposa, conforme a la ley, aunque era un acto audaz, Ruth confió en la sabiduría de Noemí y accedió con fe. Esa noche, Ruth esperó en silencio hasta que Buz hubo comido y se acostó a dormir. Entonces se acercó sigilosamente, descubrió sus pies y se acostó allí. A medianoche Buz se despertó sorprendido y vio a una mujer a sus pies. ¿Quién eres?, preguntó. Ruth, con voz suave, respondió. Soy Ruth, tu sierva. Extiende tu manto sobre mí, porque tú eres un redentor. Buz se quedó en silencio por un momento, luego le dijo: Bendita seas del Señor, hija mía. Has mostrado mayor bondad. Ahora que antes, no temas. Haré por ti todo lo que me pidas. Pero Buz también fue honesto. Le explicó que había otro pariente más cercano que él, quien tenía el primer derecho de redención. Le prometió que al día siguiente hablaría con él. Y si ese hombre no la redimía, entonces él lo haría con gusto. Luego le pidió a Ruth que se quedara allí hasta el amanecer, para proteger su integridad. Y antes de que saliera el sol, la despidió discretamente, dándole además 6 medidas de cebada como regalo para Noemí. Ruth regresó con el corazón agitado, contando todo lo ocurrido a su suegra. Noemí, al escuchar cada detalle, asintió con una sonrisa llena de paz. Le dijo a Ruth: Espera, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve esto, porque Buz no descansará hasta verlo concluido hoy. La esperanza llenó nuevamente el hogar de estas dos mujeres. Después de tanto sufrimiento, comenzaban a vislumbrar la posibilidad de un futuro diferente, donde la bondad, la fidelidad y el favor de Dios se manifestaban de maneras sorprendentes y llenas de propósito. A la mañana siguiente, tal como había prometido, Buz fue a la puerta de la ciudad, el lugar donde se hacían los juicios y acuerdos importantes en presencia de los ancianos. Allí esperó hasta que pasó el pariente más cercano, el que legalmente tenía el primer derecho de redimir la herencia de Elimelech. Buz lo llamó y lo invitó a sentarse. Luego convocó a 10 ancianos del pueblo para que sirvieran como testigos y explicó claramente el caso. Noemí ha vuelto de Moab y desea vender la parcela de tierra que pertenecía a nuestro hermano Elimelech. Tú tienes el derecho de redimirla primero. Si quieres redimirla, hazlo ahora delante de estos testigos. Si no, dímelo, porque después de ti, yo soy el siguiente en línea. El hombre escuchó y al principio expresó su interés. Dijo que redimiría la propiedad. Pero entonces Buz añadió una condición crucial: en el mismo día que adquieras la tierra, también tomarás a Ruth, la moabita, viuda de Malón, para perpetuar el nombre del difunto sobre su heredad. Al oír esto, el hombre retrocedió. No puedo redimirla, dijo, porque pondría en peligro mi propia herencia. Redímela tú mismo, porque yo no puedo. En aquella época, era costumbre quitarse una sandalia y dársela al otro como señal pública de un acuerdo de redención. Así que el hombre se quitó su sandalia y se la entregó a Buz, confirmando que renunciaba a su derecho. Buz, con el rostro firme y decidido, se volvió hacia los ancianos y el pueblo que estaba reunido alrededor y declaró con voz clara: Hoy ustedes son testigos de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que pertenecía a Elimelech, a Quilión y a Malón, y que también he tomado por esposa a Ruth, la moabita, viuda de Malón, para levantar el nombre del difunto sobre su heredad. Todos los presentes respondieron con alegría: Somos. Que el Señor haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, que edificaron la casa de Israel, y que tú seas próspero en Efrata y famoso en Belén. Ruth, que había esperado en casa con el corazón latiendo rápidamente, vio a lo lejos a Buz acercarse, y en su rostro se reflejaba la paz de una decisión justa y firme. Al encontrarse, Buz le explicó lo que había ocurrido, y Ruth supo que su futuro había sido sellado por la misericordia de Dios y por el compromiso honorable de aquel hombre. El pueblo celebró la boda con gozo, y Ruth y Buz comenzaron una nueva etapa de su vida, no como dos desconocidos,
sino como instrumentos del plan divino. Con el tiempo, Ruth quedó embarazada y el Señor le concedió dar a luz un hijo. Cuando nació el bebé, el corazón de Noemí se llenó de una alegría profunda, diferente a cualquier otra que hubiera sentido antes. Las mujeres del pueblo celebraban con ella y decían: bendito sea el Señor, que no te ha dejado hoy sin redentor. Que su nombre sea célebre en Israel. Este niño será para ti restaurador del alma y sustentador en tu vejez. Luego añadían con ternura: porque tu nuera, que te ama y es para ti mejor que 7 hijos, lo ha dado a luz. Noemí tomó al niño en sus brazos y lo puso en su regazo. Lo cuidó como si fuera su propio hijo. Las vecinas lo nombraron Obed y decían: le ha nacido un hijo a Noemí. Ese niño crecería y se convertiría en el padre de Isaí, quien más tarde sería el padre del gran rey David. Sin saberlo, Ruth, la moabita, la extranjera fiel, se convirtió en parte fundamental de la genealogía del Mesías, del Salvador prometido, que nacería siglos más tarde en la misma ciudad de Belén. La historia de Ruth y Noemí no fue solamente una historia de redención familiar, sino una poderosa señal del amor inclusivo de Dios. Él no mira el origen de una persona, sino su corazón, su fidelidad y su disposición a caminar en obediencia. Ruth, que comenzó como una extranjera viuda sin esperanza, fue transformada en una madre de la promesa, una mujer honrada en todo Israel, y su nombre quedó grabado para siempre en las páginas sagradas. Boaz, por su parte, mostró cómo un hombre piadoso puede ser un canal de bendición para otros, usando su posición no para su propio beneficio, sino para cumplir la voluntad de Dios. Su nobleza, generosidad y valor para redimir a Ruth lo colocaron también en la historia de la redención divina. Y Noemí, que creía haber sido abandonada por Dios, descubrió que el Señor nunca deja de obrar, incluso en medio del dolor más profundo. Su lamento se transformó en canto de alegría, su amargura en gratitud. Así, la historia de Ruth es una muestra poderosa del plan de Dios, que siempre encuentra la forma de entretejer esperanza, donde parecía que no había futuro. Desde un campo en Moab hasta la cuna del linaje real en Belén, la fidelidad de Ruth, la sabiduría de Noemí y la bondad de Boaz restaura y recompensa la fe perseverante. A medida que pasaban los días, la presencia de Obed trajo una nueva luz al hogar de Ruth y Boaz. El pequeño crecía con fuerza y alegría, rodeado del amor de su familia y del aprecio del pueblo. Noemí, que antes se había sentido vacía, ahora se levantaba cada mañana con renovado propósito, tomando al niño en sus brazos y enseñándole los primeros gestos, las primeras palabras y las antiguas oraciones que hablaban del Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Era como si su alma, antes quebrada por la pérdida, fuera restaurada poco a poco con cada sonrisa de su nieto. Ruth, por su parte, aprendía cada día más sobre las tradiciones de Israel. Aunque venía de Moab, su corazón ya latía como el de una hija de Sión. Se deleitaba en las escrituras que Boaz le leía al atardecer, y con humildad y asombro descubría que su historia, que había comenzado con dolor y soledad, ahora formaba parte de algo mucho más grande. En su interior, sabía que su fidelidad no había sido en vano, y que Dios la había escogido para una misión especial, aunque todavía no alcanzaba a comprender su magnitud. Mientras tanto, Boaz trabajaba sin descanso, no solo para sustentar a su familia, sino también para servir como ejemplo de integridad entre los suyos. Su corazón estaba lleno de gratitud. Sabía que cada cosecha abundante, cada provisión y cada paso de Obed eran regalos del cielo. En más de una ocasión, al mirar a su esposa y a su hijo, elevaba en silencio una oración agradecida, recordando cómo Dios honra a quienes caminan rectamente. Nunca imaginó que su obediencia abriría el camino a un linaje tan importante. Los vecinos y ancianos del pueblo no dejaban de hablar de aquella historia tan inusual: una moabita fiel, una suegra restaurada, un hombre justo y un niño nacido en Belén. Todo parecía haber sido dirigido por una mano invisible, poderosa y sabia. Los más ancianos comentaban que quizás ese niño, Obed, tendría un futuro
especial. Algunos incluso decían que algo grande nacería de su descendencia, como si su llegada marcara el inicio de una nueva etapa en la historia de Israel. Así, año tras año, Obed fue creciendo. Era un niño amable, curioso y lleno de vida. A menudo lo veían correr por los campos de cebada, siguiendo a su padre, o ayudando a su abuela Noemí a recoger hierbas. Aprendía con rapidez y tenía un corazón aunque aún era pequeño, ya mostraba señales de sabiduría. Y muchos decían que en sus ojos brillaba algo especial, una chispa de propósito que no era común para su edad. Ruth y Buz lo criaban con amor, enseñándole a temer a Dios y a respetar las leyes de su pueblo. Las estaciones pasaban y el ciclo de la vida seguía su curso. En Belén, la paz reinaba y las familias prosperaban. Ruth, ya convertida en una mujer admirada por su virtud, era buscada por otras mujeres del pueblo que le pedían consejos sobre el matrimonio, la crianza de los hijos y la fe. Ella compartía con humildad lo que había aprendido, sin jamás olvidar de dónde venía. Siempre hablaba de Noemí como su madre del alma, y nunca se cansaba de contar cómo Dios la había guiado desde Moab hasta el pueblo de su promesa. A pesar del gozo que vivían, Ruth y Noemí no olvidaban los años difíciles. A veces, al caer la noche, se sentaban juntas en silencio, mirando las estrellas y recordando a Malón, Elimelech y Quilión. No lo hacían con tristeza, sino con un corazón lleno de esperanza, sabiendo que el dolor de ayer había dado fruto. Noemí, en especial, daba gracias por haber seguido viviendo lo suficiente como para ver la fidelidad de Dios desplegada ante sus ojos, como un tapiz divino tejido con hilos de gracia. Mientras tanto, en el horizonte de los planes eternos de Dios, algo más grande se gestaba. El nacimiento de Obed no era solo una bendición personal, sino una pieza crucial en el plan redentor del cielo, porque de Obed nacería Isaí, y de Isaí vendría David, el pastor que sería rey, el salmista que adoraría con todo su ser. El hombre conforme al corazón de Dios en Ruth, sin saberlo, había sido injertada en el linaje del Mesías, y su nombre quedaría grabado en la genealogía más sagrada de todas. Los ancianos de Belén comenzaron a comprender que esta historia no era como cualquier otra. Hablaban de cómo Dios había tomado una tragedia familiar y la había transformado en testimonio de esperanza, de cómo una extranjera se había convertido en madre de Israel, y cómo la fe sencilla podía mover la mano poderosa del Creador. Algunos comenzaban a contar la historia de Ruth en las celebraciones, junto con las de Abraham y Moisés, porque era una historia digna de ser recordada por generaciones. Y así, en medio de una pequeña ciudad llamada Belén, en una familia restaurada por el amor, la lealtad y la fe, Dios tejía los hilos de su gran historia de redención. Ruth, Buz, Noemí y el pequeño Obed eran parte de un legado que no solo cambiaría sus vidas, sino que prepararía el camino para la llegada de aquel que traería salvación al mundo entero. Con el paso de los años, la historia de Ruth y Buz se volvió una fuente de enseñanza para muchas familias de Belén. Obed, ya en su adolescencia, mostraba señales de madurez y discernimiento. No solo era trabajador y obediente, sino que tenía un profundo respeto por las Escrituras y un corazón generoso hacia los necesitados. Su madre, Ruth, lo instruía con sabiduría, recordándole siempre de dónde venía su historia, cómo Dios había transformado el dolor en esperanza, y cómo su vida tenía un propósito más grande del que aún podía entender. En las fiestas solemnes del pueblo, cuando se reunían para dar gracias a Dios por las cosechas o recordar la liberación de Egipto, Obed solía estar entre los jóvenes que prestaban atención con fervor. Escuchaba con emoción los relatos de Moisés, Josué y los jueces, pero lo que más lo conmovía era la historia de su propia familia. Su abuela Noemí, sentada con voz pausada y tierna, le contaba cómo la fidelidad de una mujer extranjera había sido usada por Dios para darles un nuevo comienzo. Obed entendía que su linaje estaba marcado por la gracia. Buz, ahora un hombre de Macedab, seguía siendo respetado entre los ancianos de la ciudad. Su vida era testimonio vivo
de lo que sucede cuando un hombre teme a Dios y actúa con justicia. En más de una ocasión fue invitado a enseñar a los más jóvenes sobre integridad, fidelidad y cómo obedecer la voz del Señor, aun cuando las decisiones no fueran fáciles. Siempre mencionaba cómo Dios había usado un momento de compasión, cuando permitió que Ruth recogiera espigas en su campo para cambiar su destino por completo. Noemí, ya en los últimos años de su vida, se sentía en paz. Sus días de amargura habían sido reemplazados por años de plenitud. Aunque su cabello era blanco y sus pasos más lentos, su corazón estaba lleno de gratitud. Cada mañana se sentaba junto a la ventana y veía a su nieto salir al campo con Booz, con lágrimas en los ojos. Oraba en silencio por su futuro, confiando en que Dios lo guiaría, así como la había guiado a ella en su dolor. En su vejez, Noemí era una mujer de oración y sabiduría, escuchada con respeto por todos. Ruth, por su parte, se convirtió en un símbolo de valentía para muchas mujeres de Israel. A pesar de no haber nacido entre ellos, su testimonio inspiraba a las esposas jóvenes, a las madres y hasta a las viudas. No era raro verla rodeada de otras mujeres, compartiendo palabras de ánimo, recordándoles que el amor, la lealtad y la fe en Dios son más poderosos que cualquier dificultad. Aunque nunca buscó reconocimiento, el pueblo la honraba como una mujer virtuosa, y su nombre era mencionado con respeto y cariño. En la intimidad del hogar, las conversaciones entre Ruth y Booz se volvieron cada vez más profundas. Reflexionaban sobre el camino recorrido, sobre cómo Dios había entrelazado sus vidas en medio del dolor y les había dado una herencia duradera. Hablaban de las promesas del Señor, del futuro de Obed y de los planes divinos que iban más allá de su comprensión. Ambos sabían que habían sido instrumentos en una historia mucho mayor que ellos, y eso los llenaba de humildad y reverencia. Mientras tanto, Obed empezaba a desarrollar un deseo creciente por conocer más acerca de las promesas hechas a Abraham. Isaac y Jacob, los sacerdotes, lo notaban en la sinagoga, haciendo preguntas, memorizando textos y mostrando una pasión inusual para su edad. Algunos decían que tal vez Dios lo estaba preparando para algo especial, como había hecho con los profetas de antaño. Booz y Ruth observaban con atención, orando para que su hijo caminara siempre por la senda del Señor. El pueblo de Belén también experimentaba una renovación. Historias como la de Ruth y Booz comenzaban a influenciar a otros, animando a las familias a vivir con mayor fe y compasión. Las generaciones más jóvenes crecían escuchando cómo Dios había hecho algo extraordinario a través de personas comunes que confiaron en Él. Y así, el recuerdo de lo que había ocurrido no solo vivía en los corazones de los protagonistas, sino que se esparcía como una semilla que inspiraba esperanza en toda la comunidad. Obed, cada vez más consciente de su identidad y de su responsabilidad, comenzaba a asumir pequeños liderazgos entre los suyos. Participaba en la distribución de alimentos a los necesitados, ayudaba en las tareas del templo y guiaba a otros jóvenes a estudiar las escrituras. Era evidente que el carácter justo de Booz y la fe firme de Ruth se reflejaban en él. El muchacho caminaba con humildad, pero también con una seguridad serena que parecía venir de lo alto. Su vida era como un faro silencioso, guiado por la fidelidad de generaciones pasadas. Y en esa tierra santa, bajo el cielo que un día vería nacer al Salvador del mundo, se tejía con paciencia y propósito un legado eterno. Nadie podía prever que de aquel niño que jugaba en los campos de Belén nacería un linaje que transformaría la historia para siempre. Pero Dios, que ve el final desde el principio, ya estaba escribiendo con manos invisibles el capítulo siguiente. El nombre de Ruth, la moabita que eligió amar al Dios de Israel, quedaría grabado no solo en pergaminos antiguos, sino en el corazón del plan redentor del cielo. Y así termina esta hermosa historia de Ruth y Noemí, una historia de amor, fidelidad y esperanza que nos enseña que cuando confiamos en Dios, incluso en los momentos más difíciles, Él puede transformar nuestro dolor en bendición. Si te gustó esta increíble aventura bíblica, no olvides suscribirte a nuestro canal Biblia Kids, darle like a este video y compartirlo con todos tus amigos.
Cuéntanos en los comentarios, ¿qué parte fue tu favorita? ¿La decisión valiente de Ruth, la bondad de Booz o la forma en que Dios tejió un plan perfecto desde la tristeza? Y dinos también, ¿qué historia de la Biblia te gustaría ver en el próximo episodio? Nos vemos muy pronto con más historias llenas de fe, esperanza y el poder de Dios. Hasta la próxima, pequeños aventureros de la fe.